KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 30 de junio. Bueno, 30 de junio. Hoy no hay 31 aquí. No hay 31, exactamente. Hoy hay elecciones en la Universidad de Panamá, así que atención porque vamos a escoger rectores, decanos y directores de las extensiones universitarias. Pues lo de Estrella Azul, ayer el Ministerio de Trabajo anuncia que esta huelga será sometida a un arbitraje debido a la importancia de la leche como alimento de primera necesidad. ¿Qué es un arbitraje laboral? Vamos a tener a Ricardo Lachman con nosotros en un momento. Bueno, un día también en el que parece que el CD, hay una guerra interna entre autoridades y su bancada. Ayer se dieron dos conferencias de prensa casi simultáneas, una liderada por Yanivel Abrego, que anunció cuál es la línea de 14 diputados de esta bancada, y otra por Rómulo Rux, acompañado de 3 miembros de la bancada y su junta directiva, o gran parte de su junta directiva, diciendo que van a expulsar a quienes no sigan en la línea de partido. Bueno, ahí Yanivel Abrego le dijo, vayámonos a una elección. Un día también en el que Canadá lamenta 300 fallecidos, y esto debido a una ola de calor. Atención, porque las temperaturas han llegado a rozar los 50 grados centígrados, principalmente de personas de la tercera edad. Bueno, hoy Panamá-México es el plato fuerte en deportes, un juego amistoso en los Estados Unidos, y debo empezar felicitando no solamente a don Monchi Díaz, el hombre de la suerte en KW Continente, sino también al arquitecto Tony Tiniacos y al ingeniero Wolfram González, que están de cumpleaños hoy. Bueno, y enviarle nuestro más sentido pésame a nuestro gran campeón, Roberto Durán. Su madre falleció ayer, igual a nuestro compañero de Einar Valdés López, su abuela Wilfrida Mojica de López, falleció ayer en su lugar de origen, en brazos de Gariché, esto es en Volcán, ahí va a ser su velatorio. Así que pasa su alma y resignación a ambos. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Oiga, algo importante, 8, 9 y 1 y 0. Arrópense con el 0, dice el cumpleañero Monchi Díaz. Bien, felicidades con el cumpleaños. Hoy también cumpleaños mi hermana Gloria Raquel Blandón Castillo. Oiga, mis condolencias a ese gran amigo y atleta, don Roberto Durán. Bien, hay muchas cosas que contarles hoy. Hoy es el último día del año, del mes de junio, y mañana arranca la otra mitad del año. A partir del 1 de julio, y también se inicia el tercer año del presidente Laurentino Cortizo. Algunas noticias que usted mientras se está tomando el café, se está escuchando o viene en el carro. La primera noticia que debe tener en la mente es que ayer estuvo en Panamá, y creo que se va hoy, la señora subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Políticos. Esta es una funcionaria de alto nivel que maneja uno de los temas más importantes, que es la política, dentro de la diplomacia. Victoria Nuland ayer se reunió con el presidente Cortizo y su equipo, y se reunió con miembros de la sociedad civil. Ha estado conversando aquí en Panamá, mirando de cerca lo que está ocurriendo y obviamente hablando de los temas de interés nacional entre ambas naciones. Ella también visitó el Museo del Canal, y, en fin, espero que le haya ido bien a la señora subsecretaria de Asuntos. Era primera plana para los medios de comunicación. De hecho, hay 2 periódicos que la traen, el Metro Libre y la Estrella de Panamá. ¿Por qué? Observe, Fernando, que últimamente funcionarios de alto nivel vienen aquí a Panamá. Eso no es por la cara linda de nadie. Eso es porque los Estados Unidos aprecia la importancia geopolítica de Panamá. ¿La aprecia usted o no? Eso es así. Y a nosotros nos importa que eso sea así, porque ese es nuestro principal socio comercial, nuestro principal usuario del canal. Y es importante tener una relación fluida, respetuosa y amistosa. Fíjese la palabra, fluida, respetuosa y amistosa. Bien, también señalarles que
preste la atención a lo que está pasando en el noroeste de los Estados Unidos y también en el noroeste de Canadá. No, en toda la costa oeste. de Canadá. Pero ahí es donde se está concentrando el problema, en la Columbia Británica. Todo lo que es esa área, el estado de Oregon, el estado de Washington, la ciudad de Portland, la ciudad de Seattle, están bajo un intenso calor. El estado de Oregon y el estado de Washington. Fíjese que en Canadá la temperatura está en el orden de casi 48 grados centígrados. Wow. Esto nosotros aquí en Máximo Canal tenemos 35. Mira dónde está. Igual pasa en las otras ciudades de los Estados Unidos, del noroeste de los Estados Unidos, que llega hasta California. Esto no necesariamente usted lo puede aplicar de que esto es una consecuencia del cambio climático. Esto es parte de lo que puede interpretarse que en los cambios en el tiempo y de esta cantidad brusca de temperaturas altísimas con un periodo, esta ola de calor, Fernando, que ya ha matado centenares de personas, prolongada, o fríos, o nevadas prolongadas, o lluvias intensas, están asociadas a estos cambios que se han producido en el clima por acción del hombre. Eso sí es así. Pero asociarlo directamente, porque una vez el presidente Trump, cuando había, ¿se acuerda aquel ola de frío que había en el noroeste de los Estados Unidos? Digo, ¿dónde está el aumento de la temperatura? Bueno, él confunde el cambio climático con el estado del tiempo. No cometamos ese error. Hay estas variaciones que explican y que validan en cierta medida las teorías de esto que está ocurriendo, que tiene base científica, que el clima está cambiando. No tenga la menor duda de eso. También en el plano internacional, antes de ir a hablarles sobre el COVID, y mientras Fernando se va preparando para que nos vaya dando la cifra, les quiero decir que en Brasil están pasando cosas asombrosas. No solo por el problema de la pandemia, que ahora verán ustedes los números. En el plano político-jurídico, el juez Ricardo Lewandowski, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Brasil, decidió anular todas las pruebas que Odebrecht presentó contra Lula da Silva. Todas las anuló. Porque dice el juez que así como la Corte Suprema de Justicia determinó que el señor Sergio Moro jugó sucio contra el señor Lula da Silva en las manipulaciones que hizo él de las investigaciones, incluyó poner en los testigos acusaciones que nunca pudo probar. En este caso, de una supuesta donación que Odebrecht Brasil había dado a la fundación de Lula da Silva, que nunca existió. Eso es lo que está pasando. Este es el offer que dirigió Sergio Moro y ahora se derrumba todo esto. Y ahora uno se tendrá que preguntarse ahora, ¿y qué pasó con las otras delaciones? Entonces, preste la atención a esto que está ocurriendo en Brasil. No lo está viendo usted, yo no lo veo en ninguna noticia aquí en Panamá, pero estas cosas son las cosas que están ocurriendo en el mundo, que sí la ves aquí a través de Next. Pero fíjense lo que está pasando en el mundo con respecto a uno de los ejes importantes que mueve la dinámica política global, la pandemia. Alemania ha expresado que los países no están haciendo las suficientes restricciones o medidas de mitigación para controlar la variante Delta. Y esto está obligando a que la ola de expansión que ha pasado en Alemania se está incrementando por la variante Delta. Le voy a dar una fórmula matemática, Fernando, para que usted la use. Si usted quiere saber cuál es el porcentaje de inmunidad de rebaño que debe tener una población, hay una fórmula que han establecido los epidemiólogos, que es la siguiente.
1 menos 1 sobre RO, el índice de reproducción básico, por 100 es igual al porcentaje de rebaño que debemos tener, de inmunidad de rebaño, para tener el virus en proceso de desaparecer. Por ejemplo, el virus original, Fernando, del SARS-CoV-2, tenía un índice de reproducción en un RO de 2.5%. Si usted divide, hace la operación 1 menos 1 sobre 0.02.5 y lo multiplica por 100, eso es igual a 60%. Esa era la inmunidad de rebaño que usted necesitaba. Pero el virus en su variante Delta, esta que está saliendo por allí, esa variante Delta tiene un RO de 8. Ahora, si usted hace la misma operación, 1 menos 1 sobre 8 por 100, eso es igual a 87%. Casi 90% de inmunidad de rebaño. Ese es el peligro de ese virus. Su capacidad de reproducción básica. Cuando la población en general es afectada, el RO es igual al RT efectivo, porque es toda la población. Normalmente las poblaciones en una epidemia hay una población de alta susceptibilidad y otra que no es susceptible, entonces uno usa una parte de la población. Aquí este virus ataca a toda la población, por consiguiente el RO es igual al RT efectivo. Haga esta operación y verá por qué la situación es complicada y tenemos que mantenernos alertas. Esto está pasando en Alemania, esto está pasando en Inglaterra, está pasando en áreas de los Estados Unidos donde no se han vacunado. Pero todo lo que se sabe ahora es que la gente que más está afectando, el 90% de la gente que está llegando al hospital es gente que no ha sido vacunada. Y fíjense los números, a ver si Fernando nos ayuda ahora con los números y particularmente en nuestro hemisferio. Ok, 182.863.373 son los casos totales. Hay lamentablemente 3.970.479 fallecidos y 26.913.436 casos activos. En 2 semanas la pandemia ha reducido casi 4 millones de casos activos. Por eso es que se habla de que América Latina es el epicentro de la pandemia, porque mientras en el resto del mundo hay menos casos activos, nuestro continente es el que más está llevándose, porque está más padeciendo esto. Vamos con nuestros vecinos. Costa Rica amanece hoy con 69.422 casos. Nosotros amanecemos con 12.000. Sí. 5%. 5%. 5 veces más. No, pero casi. Yo no por qué digo 5 veces más. Casi 6. Está más cerca de 6 que de 5. Ayer Costa Rica tuvo 5.156 nuevos casos con 59 fallecidos. 59, nosotros tuvimos 7. 7. Y Colombia, hoy amanece otro vecino también sumido en esta tercera ola. Colombia amaneció con 198.830 casos activos. Es decir, ya está a punto de romper la barrera de los 200.000 casos activos. Casi 18 veces más que nosotros. Ayer tuvo 25.880 casos y 608 fallecidos. Mire usted esa situación de nuestras dos fronteras. Y si usted va a Brasil, la situación de Brasil, que refleja los números, ¿cuáles, Fernando? Bueno, Brasil tiene 1.223.440 casos activos. Brasil ha tenido 18.518.907 casos. Es decir, casi el 10% de la población. Pues Brasil más o menos tiene 209 millones de personas. Tiene 516.331 fallecidos. Ayer tuvo 63.871 nuevos casos con 1.904 fallecidos. Fíjense, y si usted va a Venezuela, la situación en Venezuela es más grave. Porque no hay vacunas. No hay casos claros, es decir, no hay estadísticas, no hay información confiable, vamos a ponerle así. Pero además de eso, hay una crisis sanitaria. ¿Producto de qué cosa? El bloqueo ha ayudado a que Venezuela no tenga recursos. No. Y yo creo que cuando uno habla de los bloqueos, uno siempre tiene que pensar en el pueblo. Yo pienso en el pueblo
venezolano y no pienso en Maduro. El régimen de Maduro es un fracaso y el que diga lo contrario, vea los números. Pero en términos de lo que han pedido es que el pueblo venezolano tenga acceso, por los recursos que están retenidos, a medicinas, a vacunas, a ciertos niveles de alimentación, porque no tienen recursos. Y la situación en Sudamérica es grave, en todos los países. Y en Centroamérica, aparte de lo que hemos hablado de Costa Rica, la situación de Honduras también es gravísima. Que ha podido contener un poco, tiene 162.686 casos activos. Ayer tuvo 1.738 nuevos casos con 58 fallecidos. 6.980 muertos tiene la hermana República de Honduras. Cuando usted ve la gráfica de nosotros, que se la vamos a presentar ahora, usted verá que nuestra punto máximo en toda esta pandemia llegó a 58.000 casos positivos. Y estamos en ascenso. Hace unas semanas, un par de meses, del mes de junio ha sido especialmente duro para Panamá en incremento, pero como nos agarró con indicadores muy bajos, ¿no? Nosotros estábamos en positividad por debajo de 5, en índice de reproducción del virus por debajo de 1, sí, ¿no? La mortalidad bajísima, los casos activos bajos, y eso nos agarró allí, y por eso que esta ola en Panamá su sentido, y como hemos vacunado, hemos mantenido medidas, pero ahora queremos flexibilizarlas antes de tiempo. Ahora le hablo para que usted mire esas curvas. Pero hay una cosa que usted debe recordar. El mundo, yo le di estas fórmulas de 1 menos 1 sobre RO por 100 para sacar la inmunidad de rebaño, porque mientras no tengamos vacunas distribuidas a nivel del territorio nacional, por eso a nosotros nos interesa que Venezuela tenga recursos, claro, para vacunarse. Porque si Venezuela no tiene los recursos para vacunarse, está en peligro Colombia, y está en peligro nosotros, y está en peligro Brasil. Toda la infectación de Venezuela y parte de la de Colombia se debe a la variante brasileña que se pasó para ambos y que le pegó duro a Uruguay y a Paraguay. Entonces, esto no es un problema de que me resuelvo yo y los otros no importa, no, es que tenemos que resolverlo. Yo creo que una cosa interesante es ver, y por eso siempre desde el inicio de la pandemia he observado el caso de Luisiana. Luisiana tiene una población muy parecida a la de Panamá. Luisiana ha tenido, pues, versus Panamá, y quiero que analicemos estas cifras, 480.876 casos, sí, tuvo menos que Panamá, pero ha tenido 10.732 fallecidos, más. Es decir, ahí es donde uno ve dónde sirve 6.536, la medida de mitigación. La medida de mitigación. Y Luisiana ahora mismo tiene 8.000 casos activos. Es uno de los estados de la Unión con menos casos activos. Porque ha habido una más amplia vacunación. Eso es importante, lo que está ocurriendo en Luisiana. Donde hay menos vacunación es en los estados al norte de Estados Unidos, los estados más rurales. Sí, el Midwest. Exactamente, donde... Las Dakotas, sí, Iowa, sí, etc. Y Utah. Bien. Algunas cosas en el mundo que usted debe conocer. En primer lugar, debe conocer que el presidente Biden aparentemente ya tiene un acuerdo para su programa de infraestructura por 1.3 trillones de dólares, donde va a reconstruir todo el sistema de carreteras y puentes. Estados Unidos es uno de los planes más ambiciosos para darle mayor competitividad a esa nación y además generar empleos de alta calidad. Eso es un plan. ¿Y por qué es importante que ellos estén bien? Porque eso va a requerir más transporte, más uso de barcos, de ese círculo de comercio. ¿Por dónde pasa una parte? Por aquí. Entonces, por eso a nosotros nos interesa que a Estados Unidos le vaya bien. Oye, a los que nos escuchan en cada continente y vienen por el Puente Centenario, les informo que productores cerraron frente a Merca Panamá, están pidiendo más seguridad. Así que, pues... Pero los ataques que están ocurriendo ahí a mano armada, un poco de pandilla de día. Así es. Cerrando ahí. Bien, fíjense, esto que está pasando en los Estados Unidos es importante porque llegó un acuerdo de los republicanos con los demócratas que de una vez salió a atacarlo el presidente de los Estados Unidos, que de hecho su fundación podría esta semana ser llevada a juicio. No él, la Fundación Trump de Nueva York podría ser llamada a juicio, y los escándalos que están subiendo los Estados Unidos
con la gente hablando, el ex procurador Barr, las investigaciones de Giuliani están sacando a flote todas las bellezas en el interior del gobierno. Pero hay algunas cosas que están ocurriendo. Hubo una conversación telefónica entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el lunes con el presidente Vladimir Putin para establecer las bases y reforzar las bases de cooperación en materia de comercio, etc. Pero sin la menor duda, la cooperación que más necesita la República Popular China y tanto Rusia es una buena relación ¿con quién? Con la principal fuente de consumo del mundo. ¿Cuál es? Estados Unidos. Entonces, la confrontación entre los Estados Unidos y China, que se acerca más a un punto de desencuentro que moverse hacia un punto de encuentro, ¿podría ayudar a resolverse esto? La planeada reunión que el equipo del señor Biden está tratando de desarrollar con el equipo del señor Xi Jinping, porque esa es la reunión que a nosotros nos interesa ver. Cuando estos dos líderes se sienten para amortiguar un poco la tensión global y pueda reactivarse el comercio a mayor velocidad. Y esto para nosotros es fundamental en nuestra recuperación. Fíjense, dejando las potencias, miren lo que está pasando en Perú. El presidente actual, el presidente interino, su amigo Francisco Sugasti, en la última encuesta que se publicó ayer, subió 20 puntos en su índice de gestión. ¿Adivinen cuánto está, don Fernando? En 52%. ¿Y a qué se debe ese aumento del índice de gestión del presidente Sugasti? Al respaldo que su partido y él le ha dado al proceso electoral y expresar con claridad el Consejo de Gabinete y el Consejo de Estado, ¿no?, que no es el momento de hablar de un nuevo proceso electoral. Hay que terminar lo raro de todo es que el 28 de julio es el bicentenario de Perú y ese día debían tomar posesión el nuevo presidente. No, va a tomar. Ya lo que está pasando ahora mismo, lo que Fujimori, perdón, la que la señora Keiko Fujimori quiere ahora es que el señor Almagro y la OEA entre a Perú. Pero ya con el reconocimiento de la Unión Europea, con el reconocimiento de la OEA, no Almagro, con el reconocimiento de los Estados Unidos y de los países de la región. Y de Europa. Y de Europa, ¿qué sentido? ¿Cómo van a explicar y recontar qué cosa? En Bolivia lo pudieron hacer porque había un grupo de países de la región que empujó ese golpe de Estado. Pero aquí es difícil, complicado. Pero Perú se mueve en esto y adivine quién sale. Vladimir Montesino. ¿Hacerle daño a quién? A Keiko, porque ha traído a la mente de la gente esta terrible participación de un experto en el chantaje, como Vladimir Montesino, que ahora está bajo investigación y lo van a cambiar de cárcel. Y hay oficiales investigados cómo ese hombre tuvo acceso a los teléfonos. Y termino en Colombia, en donde, Fernando, a pesar de todas las cosas que están ocurriendo, Colombia se encuentra en el mundo, se encuentra ahora mismo en un proceso de estancamiento político. Porque el establishment colombiano, cuando hablo de establishment no me refiero solamente al presidente Duque, me refiero al uribismo, me refiero a los conservadores, a los liberales, que han soportado el poder durante todas estas décadas, no logran entender claramente lo que está ocurriendo en el país. Y esa falta de lograr entender eso ha llevado al país a una especie de atasco. Están empantanados en la confrontación que se va a incrementar el 20 de julio. Todo esto que está pasando en el mundo arranca para nosotros en un momento también crucial en Panamá. Cuando hoy termina el segundo año de gestión del presidente Cortizo, que 2/3 de su gobierno, 16 de los 24 meses, el equivalente a 2/3, sí, ha pasado en medio de la pandemia y arranca su tercer año con la pandemia todavía en desarrollo en Panamá y con una economía duramente golpeada. Entonces los retos que tiene él y tiene la nación panameña son inmensos y hay mucha expectativa con respecto a lo que va a hacer el presidente mañana y lo que va a hacer en los días subsiguientes, qué va a pasar en la asamblea,
qué va a pasar, qué está pasando en los partidos políticos, en las divisiones que está ocurriendo en cambio democrático. A la vuelta, les vamos a hablar de todo eso y de los números que tenemos de la pandemia en Panamá, que no son nada agradables. A la vuelta, eso y más. Así es.